hizo el súper ridículo con la cartita china de hola, amigo. ¿Y qué esperaba? Que Xi Jinping le diga, sí, te voy a dejar de mandar fentanilo. No, que le hablara, que le invitara. Ay, pero si ni se conoce. Por eso, bueno, no, pues que es una buena oportunidad. Nadie conoce a López Obrador porque no le da la gana salir. No entiende el presidente López Obrador cuál es la implicación que tiene estar haciéndole la fiesta a China o invitándolo a la fiesta cuando Estados Unidos y China ahorita no se llevan. Pues porque no le gusta la ley. Y ya lo hemos visto. Hay 1000 pruebas, ¿no? De que quiere quitar la Constitución. Bueno, de que quiere cambiar la Constitución, sí, de que quiere hacerle modificaciones a la Constitución, de que está necio con su plan B, etcétera. Que la democracia no le gusta, que a él lo que realmente le gusta es la dictadura. Alrededor del 1% de los seguidores, que supuestamente son los que pues, están ahí y todo, ven las conferencias. Es decir, si no lo ven los seguidores del presidente López Obrador, ¿quién las ve? Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a El Ridículo de AMLO, el programa de Atypical TV, donde analizamos las expresiones más extrañas, ocurrentes y poco sustentadas del presidente López Obrador en las conferencias de prensa. Georgina Gagiola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Tuvimos poquitas conferencias. Poquitas, pero no por eso no hay que decir, ¿verdad? Entonces, si te parece bien, te voy a platicar qué vamos a ver hoy y vamos a hacer un análisis, sobre todo de un debate que se dio estos días sobre si se deben acabar las conferencias o no. ¿Tú qué dices? Yo digo que sí. ¿Que sí se deben acabar? Sí. No, yo digo que no. Es más, yo digo que el presidente debiera hacer conferencias, ya que está ahí haciendo home office, que las haga en las mañanas, a mediodía y en las noches, sábado y domingo. ¿Para qué? Pues ya verás. Ok. Mira, los temas que traemos esta ocasión son 5, como cada semana, pero tienen que ver con los siguientes temas. Primero, la defensa de AMLO, del presidente López Obrador, a Donald Trump, por todo el proceso que está experimentando el expresidente en Estados Unidos. Segundo, una afirmación del presidente López Obrador que está muy rara y que no entiendo bien para qué y por qué, donde dice que Donald Trump no se enteró de que habían capturado en Estados Unidos al exsecretario de la Defensa, el general Cienfuegos. ¿Para qué lo dice? No entiendo. 3, cómo el presidente, a pesar de que China finalmente le contestó su carta, ¿te acuerdas que platicamos aquí? ¿Por qué quiere una respuesta formal? No entiendo a qué se referirá con una respuesta formal. Quizá una visita a China con todo el Partido Comunista y ¿no? Una entrega de medallas, algo. 4, la crítica del presidente López Obrador a que Lorenzo Córdoba pues, se dedique a otra cosa después de que ya no es consejero presidente del INE. Y por último, este tema de la cancelación o supuesta cancelación de las conferencias de prensa, que en realidad, pues la verdad, el presidente vio días flojos, me parece, en el tema de pues yo te diría del poco tráfico de noticias por ser fin de semana y que pues evidentemente ahí el presidente López Obrador quiere llamar la atención. Entonces, si te parece bien, vamos con el primero, que es cómo el presidente López Obrador defiende que Donald Trump sea juzgado en Estados Unidos y obviamente cómo se compara con él. Vamos a verlo. Ya déjenme ir, ¿no? Sí. Nada más 2 cosas para terminar. Sí, porque van a decir, no hubo nota. Sí, va a haber nota. Ahorita les voy a dar una nota. ¿Saben? Reitero, refrendo, mantengo mi postura de que no debe de utilizarse lo jurídico, los asuntos supuestamente legales con propósitos políticos electorales. Por eso no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al expresidente Trump. No estoy de acuerdo. Es que yo ya lo padecí.
Fíjate nada más, dice el presidente, los asuntos supuestamente legales. ¿Cómo es eso de supuestamente legales? Eso no existe. Y lo que está siendo acusado el presidente Trump en Estados Unidos está sustentado por la Fiscalía de Nueva York, entonces de Manhattan. Entonces aquí el tema es si el presidente López Obrador trata de compararse con Trump para los dos victimizarse, que además ya sabemos que les gusta, y además en Semana Santa vi un sketch del programa Saturday Night Live en donde Donald Trump se compara con Jesús. Uh-huh. No sé a quién te suena esa comparación. Uh-huh. Donde dice que son iguales y que también los traicionaron y que también el pueblo los quería. En fin, todo eso, así como un chiste, aquí es en serio. En Estados Unidos lo tienen en un programa de comedia y aquí lo tenemos en la conferencia de prensa del presidente López Obrador, financiada con los recursos del pueblo. Bueno, ya sabemos que no ha sido secreto que el presidente López Obrador, yo estoy convencida de que Trump le sabe muchas cosas, tanto así que amenazó a México, ¿no? Con lo que platicamos de los aranceles el otro día, que desemboca en esta crisis humanitaria de los migrantes. Pero es increíble cómo defiende a Trump tantas veces y cuántos favores le ha hecho a Trump. El primero, pues cuando estaban en esta época de reelección, cuando venían las elecciones en Estados Unidos, va a Washington el presidente López Obrador y dice que que Trump es básicamente lo mejor que le ha pasado a México, que es su amigo, que no tenemos ningún problema con él, en pleno proceso electoral. El primer ministro Justin Trudeau dijo, no, yo no voy a saludar a Trump en esta ocasión porque están en un proceso electoral y no voy a interferir. Entonces él, bueno, además de que obviamente los principios de política exterior le valen gorro, va y apoya a Trump. También criticó cuando había venido Trump en la época de Peña Nieto, etcétera, pero ahora siempre se refiere a él como mi amigo Trump. Claro. Y este tema de la ilegalidad, las acciones que están llevando, que está acusado Trump, yo no veo que de 37 cargos se le vaya se vaya a poder escapar ¿no? Ya y veremos. No es el tema de la actriz porno. O sea, es el mentir, ¿no? El cómo utilizar el dinero, cómo utilizar el dinero de la campaña y esconderlo a través que este señor debe ser profesional, a lo mejor, ¿no? Eso es parte de lo que le gusta de Trump, sí. Que en ese sentido son iguales. Pero a nosotros los mexicanos Trump nos ha ofendido muchísimo, claro. Nos ha utilizado, nos agarra de piñata y no veo, ¿no? Si de verdad Trump se queda como el candidato, que vamos a ver, nos va a seguir agarrando de piñata todavía más y este señor se le sigue hincando a Trump. Es increíble que no tenga tantitito valor civil, la verdad. Mira, que lo que trata el presidente López Obrador de decir es todo el tiempo que no se metan con México, que los principios de política exterior, México tampoco se mete, pero parte del video que ya no dejamos porque es demasiado extenso, a algunos les gusta, a otros no, la verdad es que habla también de Pedro Castillo, el expresidente de Perú, que está siendo procesado por un intento de golpe de Estado. Ahí está también comparando a Trump con Pedro Castillo y con él mismo, con López Obrador. Sí. Claramente no tienen nada que ver, no se conectan, y el presidente se está metiendo en la campaña en Estados Unidos. México va a ser un tema de la campaña en Estados Unidos por diversas razones. Siempre sí. Y eso no le gusta al presidente López Obrador porque hablar mal de México en Estados Unidos o en cualquier otro lado le afecta directamente a su gobierno. Y lo que no alcanza, me parece, a medir es cuál es el impacto que tiene que él trate de quedar bien con Donald Trump, que como dices puede ser candidato, cuando pues a lo mejor no gana, a lo mejor ni siquiera es. Y el gobierno actual no es del partido de Donald Trump, es de los demócratas, no de los republicanos. Entonces, tratando de quedar bien con Trump para al mismo tiempo criticar al gobierno actual, pero no meterse con Biden, bueno, está haciendo malabares, pero al mismo tiempo dice que no se mete en la política exterior, que su política exterior es no meterse con otros países, y eso no es así. Así que yo creo que la idea de Donald Trump es porque le debe algo. Defenderlo así
es porque algo le debe, no sabemos qué, o porque le tiene miedo, cualquiera de las dos cosas. Ya sabemos que un bully, como el presidente López Obrador, siempre se somete a otro bully. A lo mejor Donald Trump es más bully que López Obrador, y de ahí viene esta especie de apego, llamémosle así, político-emocional. Bueno, e inmensamente más poderoso, ¿no? Pues, por definición. Entonces, si el presidente López Obrador quisiera realmente poner una raya aclarando qué es lo que le corresponde a México en política exterior, 1, 2, si lo que realmente busca el presidente es demostrar que en México hay legalidad, hay Estado de Derecho, pues de entrada debiera entender cuáles son los procedimientos, incluso en otros países antes de opinar, para saber que la ley, que por cierto es el mismo sistema que enjuició y eventualmente condenará a Genaro García Luna, aquí no es supuestas legalidades, ¿no? En el caso de García Luna, ahí sí actuaron conforme, en fin, es una confusión permanente del presidente López Obrador, que el único afectado de estas contradicciones es él mismo y su gobierno. No, y además, pues en el fondo del asunto es decir, que la ley, que estos asuntos legales, que estos asuntos jurídicos no le deben de impedir a un candidato ser candidato, ¿no? No deben de interrumpir su carrera hacia la presidencia como me lo hicieron a mí. Que y no pues, la estén interrumpiendo, por cierto. Sí, no, o sea, me queda claro que no son los mismos procesos, pero me queda claro que a él la ley no le gusta. No le entiende. ¿No? Entonces dice, bueno, además de que no le entiende, pero no le gusta que le apliquen la ley, ¿no? En ese momento sí lo debieron haber desaforado, pero bueno, ese es otro tema, pero no le gusta que se utilice la ley, o sea, es un autoritarismo brutal, porque dice, a mí que soy político, a mí no me aplica la ley, yo soy el candidato, voy a ser el presidente, se queja de lo de Pedro Castillo en Perú, etcétera, pues porque no le gusta la ley, y ya lo hemos visto, hay 1000 pruebas, ¿no? De que quiere quitar la Constitución, bueno, de que quiere cambiar la Constitución, de que quiere hacerle modificaciones a la Constitución, de que está necio con su plan B, etcétera, que la democracia no le gusta, que a él lo que realmente le gusta es la dictadura. Sí, y ojalá que entendiera que hay un impacto, que hay unas consecuencias, que los actores políticos en el mundo, especialmente en Estados Unidos, que es nuestro vecino y nuestro socio comercial, son más serios que él, y que las declaraciones y lo que haga el presidente tiene un impacto que tarde o temprano se lo van a cobrar. Así como Donald Trump a la primera, como mencionabas, le quiso amenazar con unos aranceles y el presidente López Obrador cedió. Pues sí. Con C, cedió. Aquí también, ¿no? Bueno, también más o menos. Pues bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si lo entiende. Y otro aspecto que defiende o sea, imagínate qué grado de defensa de Donald Trump. Debe ser el fan número 1 de Donald Trump en México, el presidente López Obrador, fue con el caso de la captura del general Cienfuegos en Estados Unidos. Y veamos cómo dice el presidente, o cómo pues, trata de explicar el presidente, obviamente pues esto no se puede probar, sobre qué se supo o qué no se supo de parte de Donald Trump siendo presidente cuando capturaron a Cienfuegos en Estados Unidos. Vamos a ver. Sí. Cuando se da el caso del general Cienfuegos, pedí la información. Le agradezco al expresidente Trump porque me atendió en mi petición, y les agrego otras cosas para que vean cómo es el manejo de las agencias y cómo tienen que poner orden en Estados Unidos, con todo respeto. No sabía el presidente Trump de la detención del secretario de la Defensa de México. No era detener a cualquier funcionario. Bueno, la verdad, el tema de Cienfuegos, pues nadie lo tiene claro, ¿no? En México, no supimos bien qué pasó. Supimos que fue detenido en Los Ángeles, en el aeropuerto, él venía vestido de civil, que alguien le dio el pitazo de que lo iban a detener, que le estaban sacando fotos desde México.
bueno, lo detienen, se lo llevan a Nueva York casi un mes, un poquito más, y es todo lo que sabemos. La verdad es que lo soltaron, inmediatamente el presidente se quejó de que por qué no le habían avisado por parte del gobierno de Trump. Ya habían, no, todavía no elegían a Joe Biden, porque esto fue en octubre, pero estábamos a un mes de las elecciones en Estados Unidos. Yo creo que, bueno, en mi opinión, creo que Trump lo hizo a propósito. No puede ser que no lo sepa, claro. Sobre todo cuando está la Fiscalía General involucrada. Se habla en este recorrido, en este proceso, cuando Marcelo Ebrard habla con William Barr, que es el Attorney General, ¿no? Que es el fiscal general en Estados Unidos, y finalmente les mandan un expediente enorme y que en ese expediente no se decía nada en contra de Cienfuegos, etcétera. Pero el punto es que logró, por alguna razón, hacer que soltaran al general Salvador Cienfuegos. Yo no sé si tenía la culpa, si los señalamientos son ciertos o no, etcétera, pero lo que sí logró es que lo soltaran. Igual, no estoy comparando porque yo no sé nada de Cienfuegos, pero igual logró que soltaran a Ovidio en México. Entonces, si hay algo, habría que ser muy ingenuos, sí, ¿no? Y querer hacernos tontos. Si hay algo que se dice es que muchas veces están involucrados en el narcotráfico. A lo mejor no es el caso del general Cienfuegos, hay una parte de las Fuerzas Armadas que es muy honesta, hay otra parte que no tanto, ¿no? Pero la protección a las Fuerzas Armadas y involucrar a Trump para que lo dejaran en libertad, me parece que hay algo ahí muy raro y una vez más demuestra este apoyo que le da López Obrador a los militares en México. Mira, a mí lo que me preocupa de esto es que el presidente diga que no existe información, según él, de que Donald Trump supiera. El presidente López Obrador dice en este clip que les acabamos de mostrar que el general Cienfuegos es el secretario de la Defensa. No, es exsecretario de Defensa. No está en funciones, no estaba en funciones. No, ya no. Bueno, nada más eso faltaba, ¿no? Uh-huh. Que además el presidente López Obrador insiste en que ¿cómo es posible que no se sepa? La verdad es que los secretarios que menos cambian de posiciones son el general secretario y el almirante secretario, el de la Defensa y de la Marina respectivamente. Son los que por lo regular durante una administración no cambian. Cambiarán todos los demás, 1, 2, 5, 10 veces, pero ellos no cambian. Entonces, claramente el general Cienfuegos se sabe quién es. Y bueno, fue condecorado en Estados Unidos, que no diga que y no. Además, no es como que un policía en el aeropuerto lo vio y dijo, vamos a detenerlo. Estas cuestiones llevan semanas, quizá meses, quizá años en preparación. Entonces, que el presidente quiera hacer eso es para tratar de minimizar. Y para tratar de minimizar diciendo, el general Cienfuegos no tiene ningún cargo porque todo se vino para acá, porque se trajeron el expediente y ya no se supo. Ese es el tema de la transparencia que dice el presidente, primero. Segundo, es también lo que veíamos la semana pasada cuando dice el presidente que lo sabe, que el presidente se entera de todo, que el presidente sabe todo y que si el presidente deja pasar algo, se hace de la vista gorda, como dijo él la semana pasada que lo vimos aquí. Si se hace de la vista gorda es porque es cómplice. Entonces, en todo esto, por lo que no sabemos, el presidente es cómplice, el presidente López Obrador es cómplice de lo que no sabemos del caso Cienfuegos. Y nunca quizá lo sabremos, no lo sé. A lo mejor se abre el expediente después, pero en todo caso, el presidente López Obrador defendió y cubrió al general Cienfuegos y lo exoneraron, porque ya no está juzgado aquí. Es cierto también que hay varios casos, por muchos años el propio Genaro García Luna no tenía un expediente abierto en México. Lo tenía en Estados Unidos, pero no en México. Ovidio, la primera vez, no lo pudieron agarrar, todo el mundo recuerda que lo dejaron ir, porque no tenían un expediente en su contra. Entonces, ¿quién se está haciendo la vista gorda? ¿Quién está dejando pasar? ¿Quién sabe qué se está haciendo, cómo, y a propósito lo están dejando pasar? Entonces yo creo que ahí es donde está realmente el interés y el objetivo del presidente López Obrador, que es tratar de
que esto ya no se hable y pues culpar a quien sea, pero no a su gobierno. Y raro que lo haya sacado a colación ni al caso. Yo creo que, como él mismo decía, ¿no? Refiriéndose a la corrupción, o te haces la vista gorda o estás completamente engañado. Pon tú, habría que ser muy ingenuos, que no tenía ni idea, ¿no? Que no sabía que lo iban a detener, o que sí, en efecto no sabía que lo iban a detener, pero lo protege, etcétera. Sí. Si no sabe lo que está pasando en México, pues no tiene ningún control sobre nuestro territorio. No hay Estado de Derecho, si no sabe cómo gobernar, si no sabe cómo administrar, pues eso. Es que yo creo que eso es consecuencia de hacer home office. Porque cuando estás en home office, ¿no? En tu casa y así, pues te distraes con la tele, con el béisbol, con el refri. Bueno, ¿no? O en vez de verte... O en el caso del presidente López Obrador con unos libros de Lucas Alamán. Pero exacto. Sí te distraes, pues es que es muy atractivo que te pongas a ver, ¿no? Bueno, y de armar, ¿cómo se llama? Mítines y bloquear calles o lo que sea, en vez de haberse puesto a estudiar y saber cómo se administra el país. Ver los TikToks de Claudia Sheinbaum. Digo, yo lo entiendo. Es muy difícil concentrarse cuando estás home office tantas horas, ¿no? Pero en todo caso, la política exterior del presidente López Obrador, pues claramente sin una guía, ¿no? En la que además está de acuerdo Marcelo Ebrard. Por supuesto, claro, pues él es el operador, ¿no? En otro tema de política exterior, tiene que ver con la reacción del presidente a la carta que envió a China, al gobierno chino, al presidente Xi Jinping, imagínate, pero pues que ya le contestaron. Obviamente no le iba a contestar el presidente de China, Xi Jinping, ¿no? Sí, qué oso. Ni por WhatsApp, ni nada. Mandó a alguien para que le contestara, igual que le contestó España luego cuando pidió que el rey se disculpara y todo eso. El presidente pues manda sus cartas, los otros no lo pelan y se enoja. Vamos a ver cómo entiende esta diplomacia al presidente López Obrador, en este caso concreto, con el caso de China y además con el tema del fentanilo, que me parece que va a seguir siendo y puede ser un tema de campaña en Estados Unidos y quizá también en México. Vamos a ver. Todavía no tenemos pues una comunicación formal, una respuesta formal, y queremos establecer comunicación con el gobierno de China, con la Cancillería, con la embajada. Esto lo está haciendo ya el secretario de Relaciones Exteriores para tener una postura clara sobre el pronunciamiento que hizo el gobierno de China. Tenemos entonces que saber en dónde se produce el fentanilo. Si no se produce en China, ¿en dónde se produce? Mira, ahí vemos, ¿no? Varias cosas. Primero, que el presidente pues quiere una respuesta formal, o sea, quiere una invitación a China, ¿no? Quiere que le hagan honores, que les den medallas y que además no entiende el presidente López Obrador cuál es la implicación que tiene estar haciéndole la fiesta a China o invitándolo a la fiesta cuando Estados Unidos y China ahorita no se llevan y México tiene un tratado firmado con Estados Unidos. Evidentemente habrá quienes digan, no, pero es que México tiene que estar con todos. No. Aquí sabemos quiénes son nuestros socios comerciales, quiénes son nuestros vecinos y qué es lo que está haciendo el presidente López Obrador, pues simplemente meter a China al debate con Estados Unidos, del cual no se ha podido salir, que son las críticas sobre el crimen organizado. El fentanilo es solo la consecuencia, no es la causa. El fentanilo es el producto que el crimen organizado utiliza para sus diversas acciones, entre muchas otras actividades, y que el presidente López Obrador ha dejado con su política de seguridad que el crimen organizado crezca y que entonces el fentanilo, como los homicidios, como los secuestros, como varios temas graves que hemos platicado aquí ya también, están fuera de control. Entonces, no tiene la culpa China, ya se lo dijeron, no tiene la culpa ni siquiera el fentanilo, no tiene la culpa de Estados Unidos, como lo quiere hacer creer la Cancillería, diciendo que si las armas, que si el consumo. Bueno, pues cada quien sus temas. Si México lo que tiene de problema es el crimen organizado y no lo controla, esa es la responsabilidad del presidente López Obrador, que solamente depende de su gobierno. Lo demás,
pues depende de otras personas, ¿no? Ay, bueno, te digo, es lo mismo decir, como cuando en Estados Unidos nos dicen, ustedes nos mandan las drogas, les dicen, pues cuida tus fronteras, claro, ¿no? Es que entran los migrantes a través de México, pero yo estoy duro y dale diciéndole a Estados Unidos que ayude a los migrantes. Pues entran por nuestra frontera. Claro. O sea, nosotros no, la culpa de que pasen las cosas y la gente por la frontera, pues es culpa del dueño de ese espacio, claro, ¿no? Si llegan aquí los precursores, porque además, bueno, llegan aquí los precursores para que se produzca el fentanilo en diferentes laboratorios, bueno, pues es culpa nuestra, ¿no? Y volví a leer el otro día que pues este rollo en Manzanillo, ¿no? Del lado del océano, ¿no? Hacia China, etcétera. Pero bueno, a mí me parece un insulto que no sepa qué es el fentanilo y que diga, dejen de mandarnos fentanilo. O sea, ¿de verdad? ¿No? Igual, una imitación de su amigo Trump. Oye, pero además, manda fentanilo China, ¿no? Según él. Y luego, ¿quién es el encargado de que entre o no entre? Por eso. O sea, ellos pueden llenar la costa con buques y buques de fentanilo por avión, por paracaídas, con lo que tú quieras. ¿Y quién es el encargado de dejar que entre o que no? Bueno, y como sea... Exacto. ¿Las aduanas qué onda? Y los puertos, ¿quién las administra? Claro. ¿No? Entonces, sí, hay un tema de falta de responsabilidad del presidente López Obrador, que ya no sabe cómo manejarlo. Le sugirieron que se metiera con el tema este. Por supuesto, el embajador de China... de México en China, SEADE, pues ya sabemos que su capacidad y su desempeño. La verdad es que yo creo que este tema va a crecer, no porque sea una cuestión nueva, como lo trata de hacer creer el presidente López Obrador, sino más bien porque es una cuestión que no se ha sabido manejar. Las conferencias de prensa hemos visto que en lugar de resolver crisis como esta, generan nuevas crisis, como lo que acabamos de ver, las declaraciones del presidente, que después se complican aún más. Y hay algunas personas que dicen, no, pero lo que pasa es que el presidente está tratando de distraer, es una cortina de humo. No. Para empezar, yo no creo en las cortinas de humo, pero un tema que pudiera distraer es un tema positivo que opaca un tema negativo. Aquí el presidente López Obrador está opacando o cubriendo un tema negativo con otro aún más complicado y más negativo para él. Es realmente un daño que se hace el presidente López Obrador a él y a su gobierno simplemente por una declaración meramente improvisada, mal asesorada y con poca información. Bueno, hizo el súper ridículo con la cartita china de hola, amigo. ¿Y qué esperaba? Que Xi Jinping le diga, sí, te voy a dejar de mandar fentanilo. No, que le hablara, que le invitara. Ay, pero si ni se conoce. Por eso, bueno, no, pues que es una buena oportunidad. Nadie conoce a López Obrador porque no le da la gana salir a tener relaciones internacionales. Nadie sabe quién es. Y entre todas las broncas de China, las de Rusia, las de Estados Unidos, imagínate, López Obrador es lo que menos les importa porque ha hecho las cosas mal, no porque sea México, ¿sí? Sino porque este gobierno, o sea, es de risa. Sí. Y lo voltean a ver, ni siquiera, como dices, ni siquiera le contesta el gobierno español o el rey de España. Le mandan a alguien que le conteste, ¿no? Claro. Bueno, pues él se pone en esa situación. China, el mejor amigo de Rusia, que es el enemigo número 1 del mundo. México ahí queriendo hacer amigos y queriendo quedar bien. No entiendo realmente cuál es el objetivo del presidente. Pero bueno, ya sabemos que el presidente minimiza cosas que no entiendo. Que no le gustan. Y una de las cosas que me parece también importantes, que son frecuentes y constantes en la conferencia de prensa, es que en lugar de que el presidente hable, todo esto vemos, no son logros de su gobierno, son tropiezos. Y en lugar de hablar de logros de lo que él llama la cuarta transformación, se dedica a atacar gente, ya sabemos, a empresas, países, ya, a todo mundo le toca, ¿no? Literal, a todo mundo. Y aquí una de las, obviamente que estaba esperando y que alguien seguramente le dijo al presidente, ya me imagino las pláticas en las tardes en su home office en Palacio, le dicen, oye, ¿ya viste que Lorenzo Córdoba está trabajando en Latinus? No, a ver, no, pues claro, y entonces trata de desacreditar a los dos cuando pues en realidad me parece que el presidente no entiende de reputación, de audiencias, nada, porque pues, eso sería muy complicado explicarle. Vamos a ver cómo se refirió a Lorenzo Córdoba en su nuevo rol, entre muchos otros que tiene, en Latinus, que acaba de empezar. Vamos a ver. Pero luego irse de comentarista con Loret de Mola
Imagínense cuánta gente engañada defendiéndolos, porque el INE no se toca. Supuestamente ellos, ¿no? Independientes, árbitros. Con Loret, o sea, es una involución, porque si hubiese regresado como estaba antes de comentarista de Carmen Aristegui, pues a lo mejor no era tan grotesco. Pero eso fue lo que defendieron, marcharon por esto, vinieron al Zócalo por esto. Sí, marchamos, ¿no?, en la defensa del INE, ¿no? No fue por Lorenzo Córdoba, no fue por García Luna, marchamos para defender nuestros derechos político-electorales. Y ahí se le fue un rollo porque dijo, engañaron a millones de personas. Entonces sí salimos millones de personas ese día, ¿no? Exacto. Y los otros días, ¿no?, cuando dijeron que no llegábamos ni a 100,000, y marchar, o sea, casi es, me dejaste por esto, ¿no? Sí. Parece que es telenovela, ¿no? Así, sí. Sí. No, muy mal. Y además es una cápsula, ¿no? Que además, por cierto, las cápsulas de Latino son buenísimas, tienen a gente de altísimo nivel. Claro. Tiene más vistas que cualquiera de las conferencias. Además, porque eso seguramente es lo que también más le duele. Pero son unas cápsulas de 5 minutos, o sea, dudo, ¿no?, que sea un megatrabajo súper pagado, a lo mejor ni se lo pagan. ¿Y si sí qué? ¿No? Exacto, pero es una cápsula de 5 minutos, no sé cada cuándo va a salir, como la hace mucha gente, ¿no? Y gente muy valiosa, la verdad. Dice ahí en la imagen que vimos. Él se quedó pensando 5 minutos. Exacto. En la imagen que vimos decía ahí la voz acreditada de Lorenzo Córdoba, y pues sí, es alguien claramente con mayor preparación que el presidente López Obrador. Entonces, sí, claro, ya de entrada esa es una diferencia que le permite a Lorenzo Córdoba hablar y decir lo que él quiera, donde él quiera. Que no es donde quiere el presidente, porque ahorita ya volvió a decir que Aristegui y no sé qué, pero también ha criticado a Aristegui y ha dicho que ha cambiado y bueno, ya sabemos, ¿no? Lo que a mí me llama la atención son varias cosas, y tú lo decías mientras lo estábamos viendo. El intérprete de señas se queda la mayor parte del tiempo con los brazos como esperando a ver qué pasa, porque el presidente no sabe qué más decir. Quienes nos están viendo en vivo le pueden regresar tantito para que vean la actuación del intérprete de señas, que se queda con cara de, bueno, ¿y qué más digo? Porque no sabe qué más decir el presidente con tal de insultar. Se le acaban los insultos, no sabe cómo referirlo, simplemente porque el objetivo es desacreditar el trabajo del INE, desacreditar a los medios de comunicación, desacreditar a Loret, todo junto. Se lo vendieron al presidente como, mira, presidente, puedes hablar de esto media hora de las 2 horas diarias que hablas, porque no hay otra cosa que hacer, porque no podemos hablar de ningún otro logro, ningún otro avance, tenemos que hablar de Loret, de Lorenzo Córdoba, de la marcha, de los conservadores, lo mismo que repite todos los días. Y luego se espantan porque nadie los ven, porque nadie ve las conferencias. Entonces, yo creo que aquí el presidente López Obrador, pues demuestra qué es lo que pasa por su cabeza, varios silencios, cuando está tratando de insultar por insultar. Pues ignorancia, ¿no? Falta de conocimiento. O sea, ese silencio es... una nubecita en blanco, ¿no? Sí. O sea, y además, exacto, primero Lorenzo Córdoba y todas las personas en México tenemos el derecho de trabajar en donde nos plazca, ¿no? Lorenzo Córdoba, creo que por ley no podría ser candidato en las próximas elecciones. Pero ¿qué tal que después sí? La verdad es que sería infinitamente mejor que cualquier candidato de Morena. Pues bueno, pero ha dicho que no, pero esa es otra historia. El punto es que la gente así como Felipe Calderón, ¿no? Personas como Felipe Calderón que trabajan en Iberdrola o no, o si son como si consejeros, etcétera, no sé exactamente, ¿qué tiene? ¿No? Todos los presidentes del mundo cuando terminan se van a trabajar a algún lado, claro, ¿no?
dudo que sea su caso porque él no trabajó nunca. Él nunca ha trabajado. Oye, por cierto, ¿de dónde sacó el rancho? ¿De Palenque? Dice que se lo heredaron sus papás. Okay. Dice. Okay. Bueno, no importa. Últimamente, aquí el tema del presidente López Obrador es cómo tratar de desacreditar lo más posible, ¿no? Y creo que cuando vienen este tipo de cosas, que no se habla de su gobierno, que no es un mecanismo de información, ni de transparencia, ni de rendición de cuentas, sino un espacio para atacar de parte del presidente López Obrador, cuando viene el momento de hacer las cuentas y decir, bueno, ¿quiénes ven las conferencias y por qué son importantes o no? Para el gobierno me queda claro, es un mecanismo de propaganda y por eso la seguirá haciendo hasta el último día. Pero para los demás, para la gente, para los medios de comunicación, ¿realmente esto aporta algo noticioso? A mí me parece que no. Y de cualquier forma hay quienes no están de acuerdo con esto. Denise Dresser argumenta que debieran acabarse por toda la forma en la que se critica y se insulta desde la conferencia, y el gobierno respondió a esta petición o a esta queja o idea de Denise Dresser, que pues me parece que cayó el gobierno en la trampa, en la trampa que le pusieron, que además, pues la verdad, ahorita regresamos a esto, pero a mí me parece que cualquiera debiera hablar lo que quisiera, cuando quisiera, cuantas veces quisiera. Ojalá y esta ley se modificara, pero vamos a ver exactamente cuál fue la reacción del presidente. Regresamos a esto y seguimos platicando sobre el tema de las conferencias. Se desesperan, se ofuscan y enseñan el cobre. Esto es una muestra clara de el autoritarismo conservador y de su hipocresía. O sea, como el otro caso, en una semana, 2 hechos, más, pero 2 así muy relevantes, ¿no?, de manipulación y de hipocresía. Además de pedir que se cancelen las mañaneras, el que estaba en el INE se fue al día siguiente de que dejó el cargo de comentarista de Loret de Mola y engañó, bueno, no solo él, sino todo este grupo de dirigentes del bloque conservador, del Supremo Poder Conservador. Entonces, pues por eso vamos a seguir con las mañaneras informando, aunque no les guste. A ver, eso de que no les guste, pues vamos viendo a quiénes. A mí, en lo personal, me gusta la idea porque todos ganan. Gana el presidente porque hace un mecanismo de propaganda, ya lo vemos, hace como que trabaja. Si no hubiera conferencias de prensa, ¿qué más haría el presidente? Ahí está en su agenda, ¿no? La agenda pública, los días que tiene conferencia, no tiene ninguna otra cosa que hacer después. Bueno, pues yo creo que tendría que justificarse de otra forma y pues la verdad es que no tiene otra cosa que hacer. No podría irse de gira, no podría ir a jugar béisbol justificando que ya tuvo la conferencia. Entonces, aquí el presidente gana porque es un mecanismo para él de demostrar que está trabajando. Bueno, hasta se baña y se peina y se pone traje en esa parte. Gana la oposición y gana la opinión pública porque realmente estamos viendo qué es lo que pasa por la cabeza del presidente López Obrador, porque todo es improvisación, y donde realmente vemos cuáles son las intenciones del gobierno. Independientemente de que sea propaganda, se pueda comprobar o no, pues eso también es información y eso es importante establecerlo. Creo que eso es importante para todos. Tercero, lo que dice el presidente son argumentos de campaña para su partido. El presidente es un vocero de su partido desde la conferencia, y también son argumentos para la oposición para decir, miren, lo que dice el presidente aquí no es cierto, o sí es cierto, o está mal, o está bien, pero ahí está. Y entonces tenemos todos un diálogo, un debate. Lo que se queja el presidente López Obrador es que la ley le impide, en teoría, en campaña, hablar de ciertos temas durante las campañas por las conferencias. Pero no olvidemos que esa ley
que existe hoy y que restringiría, como ya lo ha hecho en años anteriores, el contenido de algunas de las conferencias, es una ley que él impulsó cuando era candidato y perdió en 2006 y se estableció en 2007. Esa ley restrictiva respecto a la comunicación del gobierno, de los gobiernos, fue algo que él quería. Es decir, realmente el que la quiere quitar es el López Obrador del pasado. Es como si se le apareciera el fantasma de las Navidades. Es el presidente López Obrador de 2006, 2007, es el principal generador de este debate que se quite. Ahora el presidente López Obrador dice, no, que sigan. Yo creo que la oposición debiera tomarle la palabra al presidente López Obrador y cambiar de una vez por todas la ley electoral y que hablen todos cuando quieran, donde quieran. Y la verdad, yo le he dicho a Denise, perdón, que se aguante, no le pasa nada. Y al contrario, que guarde todas esas menciones para lo que a su derecho convenga en su momento. Pero ahorita, no hombre, que digan lo que quieran. Algo que, exacto, tienes razón, yo comparto tu opinión. Dice que no queremos, bueno, que los conservadores no quieren la polarización, que quieren la hegemonía. Bueno, entonces... Él quiere la hegemonía. Por eso, entonces no quiere que los ciudadanos, que los medios de comunicación tengan el micrófono. Solo la quiere tener él. Bueno, él quiere tener el control de la discusión, pero nunca ha podido. Ese es el tema. Bueno, nunca ha podido, pero todas las críticas a la televisión, al radio, los comentaristas, se ríe, se hace jajaja. Porque el tema del control de la comunicación y el control de la información no se da porque tengas el micrófono o porque hagas cadenas nacionales o porque salgas todos los días en la tele. Eso tiene que ver con que tú sustentes tus argumentos y demuestres con hechos lo que estás diciendo. Si no lo tienes, por eso no tienes el control de la agenda. Pero por eso también los critica, porque le quitan un poco su protagonismo, ¿no? Pues totalmente. Porque en vez de que sea un espacio para informar, es un espacio para insultar, no es un espacio que nos diga nada, ¿no? Sin sustento. Nos informa lo que él quiere que sepamos, oculta todo lo que nosotros queremos saber y se va en contra otra vez de los medios de comunicación y los acusa de conservadores. Entonces, para él, los medios de comunicación, cuando no dicen lo que a él le gusta, ¿no? Cuando no lo adoran, ¿no? Pues entonces los medios de comunicación son corruptos, son amarillistas, son conservadores. Y la repetición de todo esto ha generado el hartazgo hasta entre sus seguidores. El debate de este fin de semana respecto o derivado de esta petición de que se acaben las mañaneras, salieron todos los voceros y todos los funcionarios del gobierno del presidente López Obrador a decir, ¿por qué se van a acabar si millones la ven? Esto lo han repetido todos, desde el presidente, pasando por Genaro Villamil, Sabina Berman y varios, diciendo ven millones la conferencia, pero nunca han mostrado los números. Vamos a ver en la pantalla un análisis que nosotros hacemos desde SPIN, donde contamos el número de vistas de las conferencias, es decir, cuántas personas entre los seguidores, esto nada más son seguidores del presidente López Obrador, cuántos de los seguidores del presidente López Obrador en Facebook, que es la red que tiene más seguidores, ven la conferencia, es la línea roja. Lo que vemos es, aunque hay unos picos, hay una tendencia hacia abajo. Empezó en 1 millón, cuando el presidente en ese momento tenía un poco más de 4 millones de seguidores, que es la línea azul que está arriba. El número de seguidores del presidente en Facebook se ha incrementado, llegando prácticamente ahora a 10 millones, mientras que el número de vistas se ha reducido prácticamente a 100,000. Es decir, estamos hablando que entre los seguidores del presidente López Obrador, alrededor del 1% de los seguidores, que supuestamente son los que pues, están ahí y todo, ven las conferencias. Es decir, si no lo ven los seguidores del presidente López Obrador, ¿quién las ve? La gente que no está con él no las ve. Y no las ven, y no se ve la conferencia, y no tiene esa audiencia de millones, que además, por cierto, cualquiera de las personas que nos ven, todos estos datos son públicos, lo pueden checar en Facebook, en fin. Cuando ven los videos que nosotros pasamos aquí de las conferencias, a veces sale un marcador ahí con el número de vistas en vivo de la gente que está conectada viéndolo en vivo en Twitter, en YouTube, en Facebook. Y nunca pasa de 5,000, 3,000, 4,000. Es decir, nadie en vivo las ve. ¿Completa? Imagínate. Entonces, en realidad, aquí el tema es que no se ven porque es un programa de política que es aburrido. Toda la política es aburrida en todos lados. Segundo,
Más aquí cuando tenemos a una persona que está hablando lo mismo todos los días, con el mismo tono, sin ningún... Repite los chistes, repite las canciones, repite las anécdotas, repite todo. Y además no lo sustenta, no hay novedad. Entonces, no es novedoso, no es noticioso, es repetitivo, es aburrido. Y es a las 7 de la mañana, que es la hora más ocupada para todos en el día. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Y entonces pongo este tweet el fin de semana, se dejaron venir todos, y sobre todo comentaristas y locutores y todo, que pues algunos ya están medio antiguos para estas tecnologías, entonces no entienden y dicen, bueno, pues aquí lo importante no es el rating. Bueno, a ver, primero estás diciendo... Lo ven millones de personas, no das prueba. Yo doy prueba de que no lo ven millones de personas. Bueno, no es importante que no lo vean. Bueno, entonces, aquí yo creo que hay toda una confusión. Esas personas, por supuesto, que están diciendo que no es importante que no tenga rating, son personas que seguro nunca ven las conferencias. Pues sí, la verdad es que además podría tener muchísimo mayor rating, pero seguiría diciendo las mismas cosas. Pero entonces no tendría rating, es normal. La gente va a hacer algo y va a ver programas que son atractivos. No, la gente está ocupada, sí. La gente está ocupada en solucionar sus problemas, algo que él no hace. El otro día que habló sobre Iberdrola se tardó 1 hora y 20, tomé el tiempo, hablando de la historia de la electricidad en México. Oh, Dios. Y no es la primera vez que habla de eso, además, ¿no? No, pero... es su historia, ¿eh? No es la historia, es su historia. La periodista no lo podía interrumpir. Dice, no, déjame hablar. Sí, déjame terminar. Y siguió durante casi 1 hora y media hablando de cuando el presidente tal y el cual, y entonces nosotros ahora, ya sabes. Qué aburrición. Y como no dice nada, pues nadie lo ve, y como no informa, y como sobre todo no nos trae soluciones, pues nadie lo ve. Todo el mundo está tratando de resolver la vida como podemos, precisamente porque desde el gobierno no hay nada que resolver. Sí, este tema de las conferencias, repito, a mí me parece que es algo completamente ocioso, es nada más para llenar de información días flojos en el debate. Y pues la verdad es que ojalá y realmente se cambiara la ley, que los presidentes, las gobernadoras, los gobernadores, todos pudieran decir lo que quisieran, cuando quisieran, y que sea la gente perfectamente informada o no la que decida quién tiene la razón y quién no. Y eso me parece mucho más sano que estar peleándose. Es que dijo tantas veces la palabra tal y por eso tienen que suspender la conferencia y bájenla del... No, yo creo que esas cosas solo distraen y eventualmente pues también quitan tiempo, ¿no? Bueno, pues en efecto, la verdad, esta parte de la polarización que también tocaron, pues él es una de sus principales objetivos, ¿no? Salir, insultar, dividir quiénes son los buenos, quiénes son los malos, yo soy el bueno y todos los demás no nos merecen, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estamos haciendo la lucha. Toda la información, por cierto, que platicamos aquí es pública, porque todo lo que vemos es las conferencias de prensa del presidente, las versiones estenográficas, los videos. En este caso de la gráfica que les mostramos son los conteos en Facebook, cualquiera los puede ver, y todo además pues está para que quien quiera revisarlo y lo quiera monitorear lo puede ver. No es una cuestión, no es una opinión, es meramente un análisis de los datos que existen. Muy bien, pues la verdad te felicito por todo el tiempo que le has dedicado equipo está a analizar las mañaneras y bueno, pues te está yendo muy bien también, ¿no? Pues ahí va el libro, yo creo que tuvo este fin de semana una nueva vida por todo este debate, pero pues bueno, la verdad es que el presidente es el que mete el tema. A mí no me gustaría que se acabaran las conferencias, ¿a ti? Bueno, yo la verdad que lo veo por estar informada, antes lo leía, bueno, pues ahora lo tengo que escuchar, ¿no? Pero sí, yo sí preferiría que se acabaran, que se pusiera a chambear, o por lo menos que fueran unas mañaneras que valieran la pena, ¿no? Mira, te voy a decir algo, esto es un pronóstico, no es arriesgado, pero quien quiera que sea la presidenta o el presidente el próximo sexenio no puede hacer mañaneras diario porque tiene que trabajar. Pues sí. Fuera de su casa. Sí. Fuera de donde sea su casa, tiene que trabajar y eso agota y cansa. Y que esperemos que no sea en Palacio Nacional. Pues donde sea, pero tiene que salir y trabajar, ¿no? Pues pero bueno, ya con esto terminamos. Te agradezco
que hayamos platicado esta semana sobre estos temas. Al contrario, Luis, muchas gracias. Siempre son muy interesantes. Y nos vemos la próxima semana a ver qué nos trae el presidente López Obrador con estas afirmaciones en las conferencias de prensa. Ya empezó. Muchas gracias por sus comentarios, por sus likes, por suscribirse. Son muy importantes para nosotros, los leemos todos y nos son muy útiles. Gracias. Muchas gracias. Luis. Hasta luego.